Hola bailarines y bailarinas, hoy vengo a contaros 5 características típicas de la patología de cadera. Este vídeo os aconsejo que lo veáis junto con otro vídeo que os voy a dejar en la descripción para que entendáis bien cómo diferenciar si el dolor que estás sintiendo es problema de la cadera, de la articulación de la cadera, o tiene que ver con otro tejido o con otra estructura del cuerpo. Y hoy vengo a contarte 5 características de una lesión de cadera que tiene que ver con los signos y síntomas que puedes estar presentando. La primera es la cojera, que es algo que ya explico en otros vídeos, en el que si tú cojeas, si no puedes caminar normal, es posible, no 100% seguro, pero es posible que lo que estés sufriendo sea una lesión de cadera. Lo segundo en lo que te tienes que fijar es dónde aparece el dolor. Entonces yo muchas veces digo que cuando tú tienes una lesión en la cadera, normalmente suele doler en la zona de la ingle. Pero es verdad, que esto también lo cuento en otros vídeos, es verdad que si tú tienes una lesión de cadera, te puede dar un dolor referido hacia otras zonas de la pierna, ¿vale? O incluso hacia la zona lumbar o la zona sacra. Para ser más exactos, en aquellos atletas que tenían patología de cadera se encontró que un 55% de ellos tenía dolor en la zona de la ingle, un 57% de ellos presentaba dolor en el muslo, un 71% presentaban dolor referido hacia la zona del glúteo y del sacro, y un 22% de ellos presentaban un dolor referido hacia la zona de la rodilla. Que esto no tiene por qué ser solo un dolor referido únicamente por la lesión de cadera. Puede ser también que si esa lesión de cadera la has ido arrastrando en el tiempo, lo que haya pasado es que hayas ido produciendo ciertas compensaciones para evitar ese dolor de cadera y para no irritar más tu lesión y para no agravar más tu lesión, y esas compensaciones han hecho que tú hayas tenido que sobrecargar o irritar otras zonas del cuerpo que no deberían de sobrecargarse, como por ejemplo la rodilla. No es raro que si a ti te duele la zona de la pelvis o de la ingle, tú no camines igual y entonces tu rodilla acabe sufriendo, porque al final la rodilla suele ser víctima en muchas lesiones que no tienen nada que ver con ella. El tercer punto en el que te vas a tener que fijar es cuándo aparece el dolor. Entonces no es lo mismo que te duela la ingle o que te duela la rodilla cuando estás haciendo un movimiento que involucra la cadera, como por ejemplo subir o bajar escaleras, hacer sentadillas, atarte los cordones, hacer un gran plié. No es lo mismo que el dolor te aparezca ahí a que te duela la rodilla y encima se te hinche la rodilla. O que te esté doliendo la zona del sacro y del glúteo cuando tú lo que haces es una extensión lumbar. Tienes que fijarte con qué movimientos o con qué posturas o en qué situaciones se agrava tu dolor o aparece tu dolor. Porque si tu dolor aparece en movimientos, posturas y situaciones que no tienen nada que ver con la cadera, probablemente el origen de tu dolor no esté en la cadera. También tenéis que diferenciar si los movimientos que están produciendo tu dolor son movimientos que tienen que ver más con la flexión de cadera, con el recogimiento, o tienen que ver más con la extensión de cadera. Porque si a ti lo que te duele es la ingle cuando haces movimientos de extensión de cadera, a lo mejor lo que te está doliendo es el psoas ilíaco. O a lo mejor lo que te está doliendo es que tienes una microinestabilidad de cadera o un deslizamiento anterior de la cabeza femoral con respecto al acetábulo que estresa e irrita mucho todos los tejidos que hay por delante de la cadera, y eso es muy distinto a que te esté doliendo la cadera cuando haces movimientos de flexión o de rotación interna, que ahí lo que puede estar pasando es un pinzamiento femoroacetabular o un desgarro del labrum. Y también tenéis que diferenciar si el movimiento que te está produciendo dolor es un movimiento pasivo o un movimiento activo. Porque si a ti cuando te duele es cuando haces un movimiento pasivo, eso normalmente tiene más que ver con la propia articulación. Pero si a ti lo que te duele es el movimiento activo, por ejemplo, cuando haces un Grand Batman, eso tiene más relación con la parte músculo-tendinosa que con la parte articular. El cuarto punto en el que te vas a tener que fijar es en los déficits de movilidad. Esto no quiere decir que si tú tienes poca movilidad signifique que estés lesionado. Es decir, al final los signos, síntomas y pruebas de imagen en conjunto es lo que te dará el diagnóstico final. Entonces, que tú tengas poca movilidad sin dolor y sin ningún otro síntoma no significa necesariamente que tengas una lesión de cadera. Y sobre todo te tienes que fijar no en si tienes poca movilidad, es en si has perdido movilidad. Porque si tú nunca has tenido movilidad y no ha habido ningún cambio, probablemente no tienes una lesión. Pero si yo antes tenía mucha movilidad de cadera y ahora no tengo tanta movilidad de cadera porque el dolor no me deja hacer esos movimientos,
pues es posible que sí tenga alguna lesión. Y también fijaros que si yo tengo una lesión, la zona se va a inflamar y me va a doler. Si la zona se inflama y me duele, yo no voy a mover esa zona, porque lo que va a intentar tu cuerpo y lo que va a intentar tu sistema nervioso es protegerte del dolor. Que esa falta de movilidad y esa inflamación lo que hará con el tiempo es que esos tejidos cada vez sean más densos, más rígidos y menos elásticos y pierdas más movilidad. Esta falta de movilidad que has ido adquiriendo con el tiempo harán que cuando tú quieres volver a hacer movimientos amplios te duela y entonces volvemos al inicio. Y es como un círculo vicioso que hay que intentar cortar por algún punto. Por eso se suele recomendar que aunque tengas una lesión no hagas reposo absoluto, sino que intentes mover la zona en la medida de lo posible, y para eso el agua, el trabajo dentro del agua es súper importante. Entonces esto es algo que te puede pasar, que tú pierdas movilidad en la zona a corto plazo por culpa del dolor y a largo plazo porque al no mover la zona para evitar el dolor, el tejido se va a hacer más denso. Y esto con el tiempo nos lleva al quinto punto, que es que puedes tener patrones de movimiento anormales. ¿Qué significa esto? Que la persona no va a caminar como caminaba, no va a bailar como bailaba, no se va a mover como se movía, porque intentando evitar el dolor, intentando evitar dañar más la zona, tú vas a adquirir patrones de movimiento que no son normales en ti. Y esto es importante. Al final, la normalidad de cada individuo es la suya. Entonces yo no puedo comparar a un bailarín con otro. Yo tengo que comparar a ese bailarín ahora con hace un año o con hace un mes o con cuando empezaron los síntomas, porque esa es su normalidad. Estas son un poco las 5 características en las que yo me fijaría para saber si el dolor que estoy teniendo me viene de una lesión de cadera o no. Y recuerda que las lesiones de cadera pueden ser intraarticulares, por ejemplo, un desgarro del labrum, o pueden ser extraarticulares, por ejemplo, una lesión del psoas ilíaco, y que ambas lesiones pueden ir de la mano. Puede que una sea la causa principal que te lleve a la otra. Así que nada, espero que este vídeo te sirva, y si tienes dudas o necesitas ayuda con tu lesión, escríbeme y te intento ayudar.